sesiones dedicadas a esa petición que dice perdónanos nuestras deudas, es decir, perdónanos nuestros pecados, como dice también otra de las versiones del Evangelio. Y dentro de esa petición, perdónanos nuestras deudas, hay una segunda parte: perdónanos nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Así también lo tenemos, pues, como recordaréis, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores en el capítulo 6 de Mateo, versículo 12. Naturalmente ya hemos explicado que la palabra deuda es una palabra sinónima de pecado, de transgresión, de ofensa, de todo lo que la Biblia reconoce como la rebeldía del corazón humano contra la ley de Dios. Y por lo tanto estamos diciendo aquí, estamos implorando el perdón. Efectivamente, porque la fe cristiana, el Evangelio de Jesucristo, gira en torno al perdón. Incluso cuando hablamos de las grandes doctrinas, por ejemplo, la gran doctrina capital de la fe cristiana, como es la justificación por la fe, pues os habréis fijado que antes en la lectura que hemos hecho de Romanos capítulo 4, fijaos que Romanos capítulo 4 es el capítulo que empieza a hablar de la justificación de Abraham, cómo fue justificado Abraham. Dice, si Abraham fue justificado por las obras, tendría o tiene de qué gloriarse, pero no con Dios. ¿Y qué dice la Escritura? Pues dice que creyó Abraham y le fue contado por justicia. De manera que por la fe fue declarado justo. Pero luego a continuación dice, hablando como está hablando de la justificación, dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, o tapados, borrados. Por lo tanto, fijaos que Romanos capítulo 4, que habla de la justificación, saca este texto del Salmo 32, que dice, los que tienen sus iniquidades perdonadas, porque hablar de justificación es hablar de perdón, simplemente. Y es que, repito, que la doctrina fundamental de lo que es el Evangelio de la Gracia, la doctrina fundamental para entendernos sin entrar en palabras técnicas, es la doctrina del perdón. La fe cristiana es la religión del perdón. No es una religión de obras, no es una religión de méritos, no es una religión de prácticas litúrgicas, no es una religión de sacrificios, nada de todo eso que encontramos en todos los sistemas religiosos, porque todos ellos tratan precisamente de inculcar en sus adeptos pues unas obligaciones que han de cumplir. Ya si hablamos de los musulmanes, si hablamos de los hinduistas, si hablamos de los budistas, etcétera, en todos estos sitios, en todas estas religiones, encontramos una forma de decir, cumple estas cosas, haz así, o sé buena persona, condúcete de esta manera y tendrás tu premio, tendrás tu salvación. Esa es la oferta de todas las religiones, pero no es así en el cristianismo. El cristianismo se basa en una palabra fundamental, que es la palabra perdón, el perdón de Dios. Y claro está que para llegar a ese perdón, el Señor ha realizado una obra inconcebible para la mente humana, y es que Él mismo se humilló y se hizo humano y habitó entre nosotros y entregó su vida y sufre la muerte del transgresor cuando Él es el inocente. Todo eso es único y es extraordinario, pero como digo, gira en torno a la palabra perdón, la misma elección o predestinación. Eso es un acto de Dios, pero es una de las etapas, es uno de los medios por los que el Señor llega hasta nosotros y desde antes de la fundación del mundo, en su amor, en su misericordia, nos ha destinado a esa salvación. Pero es lo mismo que decir que nos había ya perdonado desde antes, aún antes de cometer nuestra transgresión,
se ha pronunciado la palabra del perdón. Y esto, fijaos cómo se está reflejando en la oración del Padre Nuestro. En la oración del Padre Nuestro se nos está manifestando y revelando que la fe en la que, es decir, la doctrina en la que creemos, es precisamente esta doctrina del perdón o de la justificación. O sea, que en el Padre Nuestro hay una lección inmensa de la doctrina central del Evangelio. Llamémosla justificación, llamémosla perdón, como aquí se nos dice, llamémosla con el nombre de la doctrina que queramos. Pero lo que se está proponiendo aquí es recordarnos una y otra vez, cuando oramos a Dios, que demos gracias y tengamos gratitud por esta declaración de perdón que Él hace sobre todos nosotros. Así que fijaos con cuánta intensidad se propone aquí ante el pueblo de Dios, cada vez que oremos a Él, acordémonos primero de dar gracias por su perdón, y como decíamos ya anteriormente en domingos pasados, pedir también suplicar por nuestros pecados actuales. Aún no estamos en la situación de impecables, aún no estamos en la situación de espíritus que no transgreden la ley, sino que estamos aún con una serie de lastres en nuestro espíritu y de defectos en nuestra mente, en nuestro corazón, y de tendencias de la carne, y estamos así. Y bien que hemos de luchar contra esas cosas, y bien que hemos de levantarnos si hemos caído, pero también que debemos siempre depender del perdón. El perdón es un acto de gracia de alguien que puede perdonar, porque tiene autoridad para perdonar. Es alguien que tiene también el poder de castigar. No nos olvidemos nunca de eso tampoco. Si Dios puede perdonar, es porque también puede castigar. Tiene el poder de hacerlo. ¿Y cómo lo tiene? Nunca lo tengamos en poco. Nunca lo tengamos en poco. Y Dios castigó de muchas formas a su pueblo, Israel, cuando no hizo caso de sus instrucciones y continuó en el camino de la rebeldía, y continuó y siguió una generación tras otra generación, después de muchos avisos. Porque ciertamente que Dios no nos trata como alguien tan severo que a nuestra primera transgresión e inmediatamente viene el castigo. No. Avisa mucho tiempo, nos da tiempo para que reflexionemos, para que pensemos, para que corrijamos y nos arrepintamos. Y otra vez vuelve a avisarnos, y otra vez, y así Él es largo de ánimo, dice la Escritura. Tiene largueza de ánimo. Pero finalmente, no lo olvidemos, Dios tiene el poder de castigar. Y la historia está ahí para algo, para nuestra propia admonición. Porque si después de una y otra exhortación y de una y otra demostración de su paciencia y su amor no hiciéramos caso y persistiéramos en nuestra obstinación, en nuestros propios caminos, entonces sí que al final podemos encontrarnos un castigo. Ciertamente que sí. También es verdad que podemos llamarlo disciplina, porque el Señor al que ama castiga, dice la Escritura. Es un castigo de amor, es un castigo de disciplina, es un castigo a un hijo para que vuelva al camino. Por lo tanto, significa que aún así necesitamos seguir pidiendo perdón, ¿verdad? En contra de lo que algunos piensan, que dicen que los cristianos, como ya son hijos de Dios, ya no pueden pecar. Y algún texto nos sacan como diciendo que aquel en quien mora el Espíritu de Dios ya no peca. No, es un texto que el apóstol Juan saca ahí y nos dice, pero no en el sentido de que no se puedan cometer pecados particulares, sino que en el sentido de que ya no hay condenación,
de que ya no hay condenación para aquel que está en un camino determinado y que ha transgredido la palabra de Dios. Ciertamente que esto es un aspecto importantísimo, y por eso fijaos que necesitamos en los momentos claves en nuestra vida siempre recordar que todo lo que conforma el Evangelio, todo lo que abarca la esencia misma de la fe cristiana, se resume en esa palabra perdón. Dios nos ha perdonado. Y un creyente nunca se atreverá a preguntarle, bueno, ¿y a mí de qué me ha perdonado? Porque la persona que no es consciente de sus transgresiones, de su propia naturaleza, de sus ofensas más o menos realizadas, pero en potencia ahí están, esta persona es que realmente no conoce la realidad de su propia alma. No preguntemos nunca, ¿y a mí de qué me perdona Dios? Nunca se nos ocurra preguntar eso, porque es que entonces no entendemos quiénes somos, es que entonces no sabemos hasta dónde hemos llegado, por muy correcta que sea nuestra vida, por muy correcta que sea nuestra vida, porque indudablemente no estamos aquí hablando de personas, o no nos estamos dirigiendo simplemente a personas que están en el escalón más bajo de la inmoralidad o del vicio o de la corrupción. No hace falta. La persona más limpia de todas, a los ojos humanos, necesita seguir diciendo, Señor, perdóname de mis pecados. Porque es que aquí entra todo. Entra todo, y ya recordaréis que la experiencia de Pablo nos ha de servir siempre de guía, porque él era de aquellos que se consideraba perfecto, que nunca había transgredido la ley de Dios, porque dice, en cuanto a la ley, irreprensible. Ese era el concepto que tenía de sí mismo, era irreprensible. Nadie podía acusarle de haber transgredido la ley, pero el día llegó cuando se dio cuenta de que no solo es lo visible, no solo es lo que se ve, no solamente cuenta la conducta externa, sino también el corazón. Y por lo tanto entra también la soberbia, entra la envidia, entra la codicia y entra todo aquello que no se ve. Y aún muchas más cosas que nosotros no entendemos. Desde la pereza, la desidia y todas las otras demás cosas, formas y vicios que pueda tener nuestra alma. Y por supuesto el egoísmo. Por lo tanto, necesitamos siempre tener esta oración en nuestros labios: perdónanos nuestras deudas. Pero de eso ya hemos hablado tal vez bastante, y ahora viene la segunda parte de la petición, cuando dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ya dije el otro día, esto no es una condición. O sea, no es que Dios diga, yo te perdono si antes tú perdonas. Porque claro, las condiciones son que son términos en los que para conseguir algo antes se tiene que producir una cosa, o esta cosa se produce si la otra se produce también, y de manera que entre una realidad y la otra, que es la condición, siempre habría una especie de vínculo o una especie de unión inquebrantable. Siempre estaríamos dependiendo lo uno de lo otro. Y no es eso lo que el Señor dice. El Señor no está poniéndonos aquí una condición como diciéndonos, primero vosotros tenéis que perdonar para que yo luego os perdone a vosotros. Porque si Dios dijese esto, pues por supuesto ya no sería un perdón. Porque cuando hablamos de perdón hemos dicho que hablamos de un acto de la gracia de Dios, totalmente gratuito por parte de Él, sin condiciones, sin una contraprestación nuestra, sin ninguna clase de obra que podamos aportar.
Entonces no es una condición, porque el Evangelio es un Evangelio de gracia, es gratuito. Y nosotros sabemos muy bien que las cosas que se ofrecen gratuitas pues no tienen precio ni condición. El Señor habla en la invitación al Evangelio, en la invitación a la salvación y al perdón. Él nos habla en términos completamente altruistas, gratuitos. Es por su amor que nos da su perdón. Pero aquí se dice: perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos. Fijaos que incluso no dice perdónanos nuestras deudas si nosotros perdonamos, no dice sí condicional, o perdónanos nuestras deudas cuando nosotros perdonemos, tampoco dice eso, ¿verdad? Dice cómo. ¿Y por qué dice cómo? Pues porque la relación no es de condición, sino simplemente de similaridad, de similitud. ¿Es una condición? No. ¿Qué es? Es un ejemplo. Es que nuestro perdón a los demás tiene que ser un perdón semejante al perdón que hemos recibido antes. Nosotros debemos perdonar a los otros, a los demás, a la semejanza, a la manera de como Dios nos ha perdonado. Es decir, que cuando nosotros hablamos de perdonar a otros, o que nos perdonen a nosotros, el modelo de perdón es el perdón de Dios. Y no que para conseguir el perdón de Dios nosotros tengamos antes que haber perdonado, porque digo que eso sería imposible. Es decir, en el corazón humano, por naturaleza, tal como a este mundo venimos, en lo que es el propio desarrollo de esa naturaleza humana, no existe esa tendencia. Porque hay dice la Escritura, dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. No hay justo ni aun uno. Esa es la descripción de la naturaleza humana. No hay justo, no hay quien haga lo bueno a los ojos de Dios. Lo bueno en el sentido en que Dios llama las cosas buenas. Por lo tanto, ¿cómo nos podría pedir Dios que primero nosotros perdonemos para entonces Él perdonar? Eso sería encerrarnos en un círculo vicioso. No podríamos nunca salir de ahí. Estaríamos siempre en la desesperación de la condenación. Solamente cuando una persona conoce y entiende que Dios le ha perdonado, entonces ella puede perdonar. Y cuando uno es consciente de la calidad del perdón de Dios, entonces puede también imitar eso mismo, puede tomar eso como ejemplo y modelo y aplicarlo a los demás. Y esto es algo totalmente fundamental, porque ahí tenemos, como digo, es el meollo mismo, la sustancia del perdón a nuestro prójimo. Claro está, por lo tanto, perdonamos a nuestros deudores. Nosotros somos deudores y somos también acreedores, las dos cosas en esto. Es decir, unas veces tenemos nosotros que perdonar y también otras veces nos tienen que perdonar a nosotros. Porque la ofensa al prójimo es algo que va en dos direcciones siempre. Puede ser que hay personas que han madurado y que espiritualmente han crecido de tal manera que raras veces tal vez ofenden. Pero no se trata aquí ahora ya de hablar de cantidades, no estamos hablando de estadísticas. No importa si es una vez o son 10.000 veces, porque no es el número lo que importa. Lo que importa es que todos nosotros ofendemos de muchas maneras. Y también, por lo tanto, somos nosotros a veces el objeto de la ofensa. También a nosotros nos han ofendido. Las dos cosas. Entonces, ¿qué remedio tiene esto? Pues la instrucción está aquí, que el Señor nos dice que de la manera que Él nos ha perdonado,
con la semejanza, con el modelo del perdón suyo, también nosotros perdonemos a nuestros deudores. Esto es algo fundamental. Y esto es algo que tiene que salir del corazón. El verdadero perdón, como es el verdadero perdón de Dios mismo, pues tiene unas características, sin duda ninguna. Tiene unas características. Por ejemplo, es un perdón definitivo. Si perdonamos algo o pedimos que se nos perdone algo, esperamos que sea algo definitivo. Por lo tanto, no estamos hablando de una cuestión social así superficial. Porque si perdonamos, pero al día siguiente yo estoy con el mismo rencor por la misma cosa, es que no he perdonado. Y si ese sentimiento está en mi corazón, pues ¿cómo voy yo ahora a pedirle perdón a Dios de mis propias ofensas? Ahí está la cuestión. ¿Qué derecho tenemos a exigir o a pedir o a plantear ante Dios el perdón si nosotros seguimos con lo mismo en respecto a otros? Por lo tanto, fijaos que hay una cuestión fundamental aquí y hemos de tener muy en cuenta que hay un peligro, y es el peligro de un espíritu no perdonador, el espíritu el peligro de un espíritu que no conoce el perdón o no conoce ese bálsamo tan hermoso que es el poder olvidarnos de las ofensas. Mala cosa es cuando uno tiene en su mente clavada toda la vida, tal vez, las ofensas que alguien le ha hecho. Porque todos ofendemos. Si a mí me han ofendido, bueno, tengo que pensar que también yo habré ofendido, a lo mejor incluso a la misma persona. Y por eso uno no puede retener en su alma nunca ese espíritu de rencor o de no perdonar. Es algo fundamental. Es uno de los grandes requisitos. Es uno de los grandes requisitos. Claro, uno, si se pone a pensar uno en esto, puede preguntarse, pero ¿cómo puedo yo perdonar? Imaginémonos una ofensa real, seria, una ofensa real y seria y verdadera, cualquiera que sea verdaderamente importante en la vida. Y digo eso porque, claro, ya a veces, incluso hoy día, sobre todo a veces las personas están tan sensibilizadas y se vive en un estado de ánimo y de tensión nerviosa tan grande que a veces por cualquier cosa uno se da por ofendido. Y hay personas que tienen una facilidad tan enorme en sentirse ofendidas por cualquier cosa que uno diría, pues, ¿qué clase de espiritualidad es esa? Si una persona fácilmente se siente ofendida por otra, fácilmente digo, eso demuestra que su nivel espiritual es bajísimo. Lo que importa es la persona que no da importancia a las ofensas, que no da importancia a cualquier cosa que le pueda parecer a lo mejor que ha sido una ofensa. Bueno, hay cosas extraordinarias, hay personas con un carácter tan egoísta, tan soberbio, que bueno, como pases por delante de él sin decirle una cosa, se siente ofendida, como pases antes por la puerta que él, se siente ofendido, etcétera, etcétera. Y quién sabe, estoy poniendo así ejemplos simples, pero no es verdad, y no conocéis seguramente más de uno y más de dos que tienen esas características, de personas que fácilmente se ofenden. Pues mirad, cuando una persona se ofende tan fácilmente es porque su relación con Dios prácticamente no existe. No existe, porque uno tiene que ser como aquel publicano que mencionábamos el otro día,
como el publicano que no se atrevía a levantar sus ojos del suelo y pidiendo al Señor perdón por sus propias transgresiones. Y cuando uno es consciente de esto, no se para a pensar tanto en lo que le hacen a uno mismo. Es necesario, por lo tanto, que tengamos eso muy en cuenta, porque así nos evitaremos el sentirnos tan ofendidos por cosas menores, Y cuando son cosas mayores, cuando son ofensas mayores, hemos de pensar que mayor es la ofensa que hemos cometido contra nuestro Creador. Mayores son nuestras ofensas contra Dios. Y bien que esperamos perdón. Pues, ¿por qué no aplicamos eso nosotros también a los que nos ofenden? ¿Por qué no aplicamos eso? ¿Por qué no estamos dispuestos a suplicar también? ¿O por qué no estamos dispuestos a perdonar también? De manera que podemos decir que en esta petición, en esta segunda parte, lo que tenemos es eso, una descripción del carácter cristiano. Es una señal de que uno es consciente del perdón de Dios. La persona que está dispuesta siempre a perdonar, a no tener en cuenta, porque eso es el perdón, a no tener en cuenta, a no recordar otra vez las mismas cosas, a no echar en cara las mismas ofensas, a no dar vueltas y vueltas a los supuestos casos de ofensa. Todo eso, esa persona que demuestra realmente que no hace caso de todo eso, es porque también ella está disfrutando del amor de Dios y del perdón de Dios. Sabe que Dios le ha perdonado y por eso también está siempre dispuesto a perdonar. Eso es el Señor que nos dice, como en el Salmo 103 que hemos leído hace un momento. ¿Os acordáis del Salmo 103 que hemos leído? Cuando dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Fijaos qué descripción de Dios, qué descripción. Bendice, alma mía, a Jehová, al Señor, Yahvé, el Dios de los espíritus, el del universo. Este Dios perdona todas tus iniquidades. Ese es el centro del Evangelio. Por lo tanto, ser cristiano es invocar esto mismo. Si Dios es el que perdona todas nuestras iniquidades, todas, nosotros debemos imitar, debemos emular, debemos tomar como ejemplo y como fuente de inspiración ese mismo perdón de Dios. Que el Señor os bendiga. Amén.